ya para nuestra clase de Derecho Mercantil. Vamos a ver. Solamente tenemos 32 personas conectadas. Vamos a iniciar a grabar la clase. Ya, está grabando. Muy bien. Vamos a hacer un rápido recordatorio de lo que estábamos viendo en la clase del sábado pasado de Derecho Mercantil. Tenemos que recordar que nuestro tema general, antes de llegar a nuestro tema principal, que son los títulos de crédito, es la empresa mercantil. Y hemos venido hablando de la empresa mercantil a lo largo de estas clases y hemos venido diciendo que lo que se vio en parte, bueno, no en parte, en todo derecho mercantil intermedio en el semestre pasado, pues todo encadena con lo que estamos viendo ahorita en derecho mercantil avanzado, porque vimos las sociedades, los diferentes tipos de sociedades, la normativa de las sociedades, y ahora estamos viendo la empresa mercantil que deriva justamente de estas sociedades, ¿verdad? Tanto de una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, de responsabilidad limitada, cualquiera de estas sociedades se forma regularmente con el objeto de llegar y tener una empresa mercantil. Por lo tanto, empezamos a ver generalidades de la empresa mercantil y vamos ahorita con las particularidades que vienen de esas sociedades, porque esta empresa mercantil puede sufrir una serie de cambios o enajenaciones durante su vida. Y la vida de esta empresa mercantil se la dieron ustedes al momento de realizar su escritura constitutiva del tipo de sociedad que querían para hacer nacer la empresa mercantil. Esta empresa mercantil va a estar sujeta a lo que ustedes plasmaron en la constitución de la sociedad. Esta empresa mercantil, de lo que hemos estado viendo ahorita, ¿verdad? Vimos el concepto, vimos los elementos de la empresa mercantil, la normativa de los elementos, vimos la naturaleza jurídica y ahorita estábamos en el tema de la transmisión de la empresa mercantil, ¿verdad? Y dejamos dicho que por el carácter que tiene la empresa mercantil, por ser un bien inmueble, la misma se convierte en un objeto de negocios jurídicos definitivos, temporales. Dentro de estos están la compra-venta, la donación, la aportación, el usufructo y el arrendamiento. Hablamos en la clase pasada de la compraventa, ¿verdad? Que para ella van a regir las mismas normas que para la donación y aportación de la empresa, y es nada más y nada menos que transmitir una empresa en propiedad y que esto va a producir efectos especiales. Y obviamente esa transmisión de la propiedad de la empresa tiene que estar sujeta a formalidades específicas, ¿verdad? Hablábamos de que el adquiriente se va a subrogar o se va a sustituir por la otra persona en todo lo concerniente a la empresa de acuerdo a lo acordado. Hablamos también de que las deudas que esta empresa que está siendo objeto de una compraventa, una donación o una aportación, todas estas deudas que ser garantizadas y que no puede haber un pacto en contrario por el cual se desvinculen de esos compromisos frente a terceros y que ya sea la persona que la está adquiriendo o quien la está vendiendo no asuma esos compromisos. Incluso dijimos que dentro de estas formalidades hay una publicación en el diario oficial y otro de los de mayor circulación por un tiempo. Y sin embargo, la persona que está vendiendo la empresa aún tiene responsabilidad frente a terceros
por los negocios realizados cuando era de él esa empresa durante un año más después de haberla vendido. ¿Estamos nosotros hasta ahí? ¿Sí lo captamos la semana pasada? ¿Lo dije bien? Muy bien. El que calla otorga quiere decir que puedo continuar, ¿verdad? Vamos a ver ahora el usufructo y el arrendamiento, que son también de una empresa mercantil. Un bien productivo, es un bien que genera, es un bien en el cual está invertido dinero y va a generar producción, sea cual sea el objeto de esta empresa, el objeto comercial de esta empresa, esa producción de esa empresa se puede transmitir el uso y el disfrute del mismo. Por eso hablamos de un usufructo. Vamos a transmitir tanto el uso como el disfrute de la productividad de una empresa sin vender la empresa, sin cambiar de propiedad la empresa. Solamente vamos a transmitir por pago de una deuda, por ayuda, por donación, por lo que sea, nosotros vamos a transmitir usufructo. Quiere decir que esa persona puede utilizar esa empresa y apropiarse de las ganancias de esa empresa con el consentimiento de él o los propietarios sin que esa empresa pase a ser de esa persona. El usufructo puede ser por un tiempo definido o puede ser de por vida. Me van a decir pues ustedes, ¿qué sentido tiene que yo le dé el usufructo de una empresa cerca de tu mesita, de por vida a una persona si no se la estoy vendiendo? Yo puedo dejar en mi última voluntad que mi empresa tenga el usufructo pero de por vida. Mientras sea viva va a tener el usufructo de esa empresa, o sea que puede utilizarla y puede disfrutar de toda la productividad de esa empresa mientras viva. O puedo redactarlo de tal forma que sea mientras viva yo o viva esa persona, como yo quiera. Si lo pongo mientras viva yo, ese usufructo, quiere decir que dejé estipulada en esa última voluntad que al momento de fallecer yo, el usufructo, el uso que tenía esa persona de esa empresa termina. Y dejé establecido en esa última voluntad de quién va a ser esa empresa o cuál va a ser el destino de esa empresa. Puedo decir, esa empresa entonces en ese momento que yo muera deja de tener el usufructo ahí y pasa a tener usufructo tal persona o pasa a ser propiedad de tal persona en la forma en que yo la quiera dejar, ¿sí? O pasan a venderla, realizarla, si dejo un administrador de bienes, pasa a venderla, realizarla, y el dinero va a ser repartido entre A, B, C o D, o se lo lo que ustedes deseen, es su última voluntad y es su propiedad. También puede ser el usufructo en vida o por la vida de esa persona, y puedo decir, la persona fulana de tal, aunque yo muera o yo esté vivo, va a tener el usufructo de tal empresa y al fallecer esa persona, el usufructo va a pasar a tal persona más, ¿sí? Pero la propiedad la sigo manteniendo yo o las personas a quien yo haya decidido heredarles al momento de mi muerte. El usufructo puede ser por un tiempo determinado.
por ejemplo, puede ser objeto de una negociación de un pago. Y yo como parte de pago le voy a decir a fulano, bueno, usted me va a vender el inmueble que tiene en tal lugar y yo a cambio le voy a dar el usufructo de mi empresa por un plazo de 10 años. Se hace la negociación y se conviene entre las cláusulas la voluntad de las partes. Entonces, esa es la figura del usufructo. Ahora bien, también existe un arrendamiento. Recordemos que la diferencia entre este usufructo y este arrendamiento, que es otra figura jurídica, es que el usufructo yo se lo voy a dar a esa persona sin una contraprestación. Ahora el arrendamiento, yo puedo dar mi empresa, yo tengo mi empresa en la que fabrico helados y vendo helados y tengo sucursales y tengo tiendas, tengo camiones, tengo carretas, qué sé yo, de helados. Y yo puedo arrendarle mi empresa a otra persona por el tiempo que se estipule dentro del contrato de arrendamiento y esa persona me va a pagar una renta y va a disfrutar de todo aquello que haga en la empresa. ¿Qué es todo aquello que haga en la empresa? Todo aquello que haga en esa empresa mercantil va a ser todo aquello desean, va a decir expresamente que ese contrato no va a ser prorrogable. La forma, la vida, las acciones que tenga esa figura jurídica la deciden ustedes en su forma de redactar su contrato de arrendamiento. Todo lo relacionado con contratos, mis queridos licenciados, es sumamente importante, vinculante y coyuntural con derecho mercantil. Por lo tanto, cuando ustedes lleguen a civil y vean el libro quinto de Derecho Civil, por favor pónganle mucha atención a todos los contratos y hacen su match, hacen su vinculación con derecho mercantil, porque van de la mano en muchas cosas que ustedes, no solo como abogados, en toda la parte legal jurisprudencial que van a ver, sino como notarios en la forma y en la técnica jurídica, es donde ustedes van a definir la voluntad de su cliente al saber redactar un contrato de cualquier tipo. Pero aquí estamos hablando de derecho mercantil y son ustedes los que van a cumplir la voluntad de su cliente al momento de darle vida a ese contrato o le van a cortar las alas a su cliente, no pudiendo hacer todo aquel asunto, todas aquellas cosas que él les pidió que hicieran, ¿sí? Porque tal vez ustedes tienen la técnica, pero él no se lo supo explicar y ustedes no lo pudieron plasmar dentro de este instrumento jurídico que le va a dar vida al negocio jurídico que ustedes están trabajando para alguien más. Muy bien, entonces la diferencia entre este usufructo y el arrendamiento es que uno va a tener una contraprestación y el otro no, ¿verdad? Pero lo que tienen los dos en común es que el propietario conserva la propiedad, ¿verdad? Conserva la nuda propiedad del bien. Y el adquiriente, en un usufructo como en un arrendamiento, también va a tener la obligación de conservar esa organización empresarial con el fin de que se garanticen todos aquellos resultados que conduzcan a una buena ejecución económica. Y cuando estas dos figuras, tanto del usufructo como del arrendamiento, terminan, se puede hacer
una valoración de los bienes recibidos al inicio y de los que se devuelven, considerando que la diferencia se compensará en dinero, lo cual obliga a recibir y a entregar esta empresa en cualquiera de estas dos figuras jurídicas por medio de un inventario. ¿Por qué? Porque si continuamos con el ejemplo de mi empresa de helados, yo voy a dar en arrendamiento a esta empresa de helados. Resulta que en esta empresa de helados yo tengo una fábrica de la elaboración de los helados, dentro de la cual tengo 3 máquinas que hacen esto, otras 2 que hacen aquello. Tengo tantos congeladores, condensadores, aire, máquinas de hielo, qué sé yo, ¿sí? Tengo un cisterna de agua, tengo una purificadora, todo lo que ustedes quieran incluir. Inventario. Al lugar que a la fecha que yo estoy haciendo el negocio jurídico va con sus arrendamientos al día, sus servicios al día, pago de personal al día y todo lo demás va inventariado. Tengo tantos camiones que reparten, que traen materia prima, carretas que venden, salario, todo esto va inventariado, porque al momento que usted dio en usufructo, le tienen que devolver en las mismas condiciones. ¿Qué sucede cuando muchos se consideran estafados o dañados en su patrimonio porque no lograron que les devolvieran su empresa tras un usufructo o un arrendamiento en las mismas condiciones? Triste es decirlo, pero sucede. El problema es que tuvieron un mal abogado, un mal notario que los asesorara al momento de hacer el negocio jurídico. Porque lo mismo que sucede y que les conté en derecho mercantil intermedio, que ustedes le daban vida a la constitución de sociedad, ustedes le dan vida, mis queridos licenciados, a cada instrumento jurídico que pase por sus manos. Y su obligación como profesionales dentro de su ética profesional es conservar y mantener los intereses de su cliente. Pero muchas veces por desconocimiento de forma y de fondo, hablando de derecho notarial, incurrimos no en errores, sino en horrores que perjudican los intereses de nuestros clientes. Entonces, tienen que conocer tanto de derecho mercantil como de contratos, y en la forma de los contratos tienen que conocer derecho notarial. De esta forma, nosotros ya vimos que la empresa puede ser objeto de estos negocios jurídicos o temporales, que son la compra-venta, es un negocio jurídico definitivo. La donación es un negocio jurídico definitivo, a no ser que la donación puede ser revocable. ¿Por qué puede ser revocable? Por los mismos motivos que nos indica la ley, como la ingratitud. Yo puedo revocar una donación por ingratitud. Muy bien, esa es definitiva, pero tiene una salvedad. La aportación que podríamos considerar un negocio definitivo en un determinado punto, porque yo voy a aportar mi empresa mercantil a un grupo de empresas, porque esa va a ser mi cuota con la que yo voy a entrar a participar en un consorcio, por ejemplo. ¿Y por qué puede ser definitivo ahí ese negocio jurídico? Si ustedes dicen, no, si yo la voy a aportar, no la voy a regalar, quiere decir que yo estoy aportando un bien y voy a obtener una ganancia y esto y lo otro. Entonces, ese no
volver definitivo en el determinado momento que el consorcio se declare en quiebra y que haya una realización de los bienes del consorcio. Entonces, todos aquellos socios que hicieron aportaciones van a sufrir un detrimento parcial o total de los bienes aportados. Y por lo tanto, si fue un detrimento total, usted que aportó su empresa, bye a su empresa, ¿verdad? En ese momento se convierte en un negocio jurídico definitivo. Y los negocios jurídicos temporales, que son el usufructo y el arrendamiento, porque usted puede decidir por cuánto tiempo lo da en usufructo, por cuánto tiempo lo da en arrendamiento, y puede cambiar de opinión en cualquier momento antes de que se cumpla el tiempo por el que usted había establecido, siempre y cuando se van a sujetar ambas partes a lo que indique la cláusula de esa negociación. Si cambian de opinión antes del tiempo establecido, ¿sí? Porque todo eso lo van a redactar ustedes. Muy bien. Ahí tenemos todo lo de la transmisión de la empresa. ¿Alguna duda, licenciados? Porque vamos a llegar a las medidas precautorias de la empresa. ¿Alguna duda? Todo bien, doctora, muchas gracias. Gracias, licenciado César. Siempre tan clara en todo. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Danilo. Muy bien. Les agradezco. Continuamos entonces. Medidas precautorias sobre la empresa. Continuamos con nuestra empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de medidas precautorias sobre la empresa, estamos hablando de un embargo que puede recaer en una empresa y ese embargo va a tener ahí está de vuelta la imagen. El embargo que recae sobre una empresa tiene carácter de una intervención, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando hay una intervención de una empresa? Ojo, ojo, licenciados, porque aquí no solo estamos hablando ya de derecho privado, sino que cuando hablamos de medidas precautorias, va a aplicar para derecho público en cuanto a empresas estatales. ¿Quién de ustedes tiene en su mente ahorita el recuerdo de una intervención famosa que ha habido aquí en Guatemala de una empresa estatal? ¿No? ¿Bancos? ¿No fue Aceros de Guatemala? Aceros de Guatemala fue intervenida. Sí, no estoy mal, fue intervenida. Bancos, recordemos que los bancos pertenecen a la iniciativa privada y si bien se rigen por la ley de bancos, ahí hay intervención de dinero privado. Una intervención muy grande que ha habido en una empresa guatemalteca es cuando se intervino FEGUA, Ferrocarriles de Guatemala. ¿Sí? Ustedes me van a decir, ay, licenciada, pero usted me está hablando del tiempo del caldo. Pero no, el caldo fue hace muchos años, ¿verdad? Cuando era funcional el ferrocarril y nos trasladaba a diversos lugares, que yo ni sé bien a qué tantos lugares nos llevaba el ferrocarril en su momento, pero sí, como que recuerdo que llegaba hasta Puerto Barrios, pasaba por todo lo que es aquí el Atlántico, ¿verdad? No sé a dónde más iba, pero el
ferrocarril dejó de existir, se robaron los rieles, se robaron todo, el ferrocarril se destruyó, nunca hubo intervención, mantenimiento y lo demás en ese sentido de inversión. Pero continuaba siendo una empresa estatal. Y las instalaciones y muchas cosas aún continuaban con empleados. Sin embargo, ahí se dio una falta de liquidez de esa empresa. ¿Tenía algún sentido o tiene algún sentido que siga existiendo FEGUA? Pregunto. Tenemos esperanza que lo vuelvan a rehacer, doctora. Muy bien. Todos tenemos esa esperanza. Yo no me quiero morir sin haberme montado a un buen tren en Guatemala, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, No sé César. cómo funciona eso. Casi no les Cuando lo escuché. tengan ya- y cuando lo tengan ya montadito, entonces ya lo privatizan. Le voy a preguntar a la Sandy cuando llegue que le mande un audio. Yo creo que se le activó el audio al compañero. Licenciada Jocelyn tiene abierto su micrófono, gracias. Muy bien. Bueno, pero en un momento se determinó que FEGUA, mucho más allá de las ilusiones que todos tenemos, ¿verdad? De tener un transporte de ese tipo en Guatemala y poder surcar el país en un transporte digno de esa naturaleza. En un momento se determinó que si el ferrocarril dejó de existir, si los empleados del ferrocarril ya no tenían que hacer porque ya no había ferrocarril, no había mantenimiento de vías, no había estaciones, no había tiquetería, no había transporte, no había nada. Entonces esa empresa estaba quebrada y es una empresa pública. Esa empresa estaba quebrada. Sin embargo, la empresa aún continuaba con muchos de los elementos mercantiles que vimos en la clase anterior que constituyen una empresa mercantil, porque sea privada, pero es mercantil. ¿Por qué era mercantil? Porque generaba dinero, tenía una inversión y hacía un cobro, que el cobro no era para una persona particular, sino para las arcas del Estado, no le quitaba lo mercantil a esta empresa pública. Entonces tenía que sufrir FEGUA, pues todo el deterioro que había sufrido, la disminución de personal, de bienes y de todo lo demás, pero no podía liquidarse solo así, porque consideraron que tenía muchos activos internos todavía que constituían justamente los elementos de esta empresa mercantil. Entonces, una de las medidas precautorias que cayó sobre FEGUA fue una intervención. Como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, en donde se ubica la estación de FEGUA, aquí es en la 18 calle y 9ª y 10ª avenida, existe un museo del ferrocarril ahora. Tienen empleados, tienen muchas cosas que lograron salvarse a través de esta intervención. Sobre FEGUA y todos los bienes que tenía FEGUA en contrataciones, no pudo recaer la figura del embargo que recae en algunas propiedades privadas, sino que recae, por ser una empresa mercantil, la figura de la intervención. Esta figura de la intervención es bien clara en el objetivo que tiene y que quiere decir que al existir una intervención, en ningún momento se debe de paralizar las funciones que tienen incidencia en el movimiento económico del país.
Lo cual quiere decir que si hay algunas cosas que se están investigando, que va a haber un conteo de bienes, que va a haber un administrador único, que va a haber un administrador público que va a sufrir una fiscalización los bienes de una empresa, pero si la empresa tiene empleados y continúa funcionando en algunas de sus áreas, no va a sufrir una paralización, sino que esta intervención va a nombrar a una persona que administra y fiscalice lo que se está realizando. Entonces, sobre estas medidas precautorias sobre las empresas, van a recaer en el embargo de los créditos, el dinero, las mercancías, siempre y cuando todo este embargo no afecte, como les digo, de tal forma que paralice la empresa que aún tiene un chance de vida o por lo menos de aclarar su situación. Recae entonces sobre estos activos que les permite mantener una marcha más o menos normal con algunas reducciones y que puede estar fiscalizada tanto por el acreedor demandante como por las autoridades que autorizan, valga la redundancia, esta medida precautoria. Este tipo de embargo contra el titular de una empresa mercantil, cuando se realiza también, solo va a recaer en su conjunto cuando así se decida en la orden de embargo, o puede recaer sobre uno o varios de sus establecimientos mediante el nombramiento de un interventor, que va a ser la figura que va a administrar, que se va a hacer cargo de la caja que tiene la empresa para cubrir todos aquellos gastos ordinarios o imprescindibles que tenga la empresa y cuidar y conservar el remanente que va a estar destinado a pagar las deudas de la empresa y que va a permanecer siempre en disposición de aquella autoridad que ordenó el embargo. ¿Y quién puede ordenar el embargo? Un juzgado, ¿verdad? Que es el mismo que nombra al interventor. ¿Alguna duda con las medidas precautorias de la empresa, licenciados? ¿No? Todo bien, doctora, muchas gracias. Maestro, todo bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, Gracias, doctora. con todo gusto. Con este tema terminamos las generalidades de una empresa. Necesito, por favor, que tomen nota. También hago la aclaración y esto se está grabando, la universidad me está viendo. La clase de propiedad intelectual y todo lo relacionado con propiedad intelectual tiene una relación directa con derecho mercantil, pero no va incluida dentro del derecho mercantil. Porque si yo ahorita paro derecho mercantil según viene la lógica de los temas y paso con ustedes a ver propiedad intelectual, me llevo este semestre y 2 más viendo propiedad intelectual y los dejo a medias de derecho mercantil. Propiedad intelectual es un tema largo, grande y delicado. Entonces tiene que ser objeto de una clase en específica. Yo les aconsejo que vayan leyendo todo lo que puedan de propiedad intelectual, porque no sé si en el pensum que ustedes tienen llevan la clase. Yo tuve mi clase de propiedad intelectual cuando estudiaba. Pero ahorita mezclan propiedad intelectual con derecho mercantil y no es posible dar esas dos clases en un solo periodo. Pero sin embargo, vamos a ver
que dentro de esto que estamos hablando nosotros como generalidades de la empresa mercantil, vamos a tener los signos distintivos de la empresa. Los signos distintivos de la empresa son cosas muy particulares e importantes dentro del tráfico mercantil y están sujetos a un registro específico en el registro de propiedad intelectual que se va a regir por sus normas especiales. Dentro de esta empresa mercantil, que puede ser objeto también de negocios jurídicos, tenemos las marcas. Vamos a saber nosotros, ligera y someramente dentro de esta clase, que las marcas van a ser esos signos denominativos, figurativos, tridimensionales o mixtos que son perceptibles visualmente y que nos sirven para distinguir productos o servicios que va a brindar una persona individual o jurídica de cualquier otra persona individual o jurídica. Son específicos de una persona individual o jurídica. La naturaleza jurídica de las marcas, al igual que la del derecho, que la de la empresa mercantil, es que tienen naturaleza jurídica de ser un bien mueble, que quiere decir que las pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de su valor. El derecho de propiedad sobre una marca, lo dice la legislación de propiedad intelectual, es de 10 años, pero este derecho puede ser renovado constantemente sobre la propiedad de la marca. La marca tiene una finalidad, o las marcas tienen una finalidad que es individualizar un producto o un servicio en garantía de los productos y del consumidor. Y para entender la exclusividad sobre una marca, es necesario que tenga ciertos principios como la novedad, la veracidad, la especialidad. Y en Guatemala se reconocen marcas industriales o de fábrica, marcas de comercio y marcas de servicio. Eso reconoce el derecho en Guatemala. Esto es cuanto le puedo decir de los signos distintivos de la empresa denominado marcas. Ahora bien, la empresa mercantil también tiene otros signos distintivos, como son el nombre comercial. El nombre comercial de una empresa es un signo distintivo denominado mixto, ya que a través de él se identifica y se distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. Este nombre comercial también puede ser objeto de un negocio jurídico de propiedad. Y esta propiedad se adquiere registrando ese nombre en el registro de propiedad intelectual y se prueba el derecho con la certificación que le extiende a ustedes el registro de propiedad intelectual, lo cual quiere decir que nadie más puede usar ese nombre para vender productos similares o análogos a los que usted registra con ese nombre, ¿verdad? Se va a probar con esta certificación extendida por el registro de la propiedad intelectual. Y este nombre comercial puede extinguirse, ya sea porque el titular, el que lo creó y lo inscribió, decide ya no lo quiero más y lo quito, voy a pedir que se retire y a cualquiera lo puede usar. También puede extinguirse porque la empresa a la que le pertenecía desapareció, se terminó la empresa, ya nunca nadie más la usó, ya no existe, ya no comercia en nuestro país. O puede desaparecer el nombre también
por una decisión judicial, porque puede ser que yo le haya puesto a este nombre el nombre que tenía o que tiene otra empresa, la otra empresa no se dio cuenta, estoy comerciando, qué sé yo, hasta que ya ha pasado mi mismo nombre y venden casi los mismos productos, ya me está causando a mí un perjuicio económico dentro de mi empresa, entonces yo puedo llevar un proceso ante un juez competente y el juez en su momento de conformidad con las certificaciones obtenidas del registro correspondiente va a indicar que por derecho de prelación le corresponde a esta persona y no a esta, y entonces manda a que todo lo que esa persona tenga con ese nombre se termine. Esto también son parte de los elementos de la empresa mercantil. Otro de los elementos de la empresa mercantil van a ser las expresiones o señales de propaganda. Y esto no es nada más que todos aquellos anuncios, leyendas, lemas, frases, combinación de palabras, diseños, grabados, cualquier medio parecido, similar, siempre y cuando sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores, de los usuarios sobre uno o varios productos. Por eso es que hay que algunos productos en específico siempre van a tener o van a ser reconocidos a través de ese lema, de esa frase, de esa combinación de palabras, qué sé yo, ¿verdad? Y van a ser uno de los signos de expresión o señales de propaganda que se dan de conformidad con una marca que es propiedad de una empresa mercantil. Estas expresiones o señales de propaganda, también, licenciados, se inscriben en el registro de propiedad intelectual para que nadie más haga uso de ellas. Otro de los signos distintivos de una empresa son las patentes de invención. Estas patentes de invención van a ser aquellas instituciones por las cuales el Estado le va a otorgar al inventor de algo el derecho exclusivo a gozar de los beneficios de su invento, incluyendo la facultad de disponer de él, de venderlo, donarlo, enajenarlo, prestarlo, darle un fruto como él quiera. Y este derecho que le va a otorgar el Estado al inventor se puede prolongar por un plazo de 20 años según sea el caso. Siempre deben de llenarse ciertos requisitos para poder patentar un invento. Estos requisitos son que sea nuevo, o sea, que tenga una novedad, que tenga de veras un nivel inventivo, algo que alguien se imaginó, lo creó, lo plasmó, lo hizo realidad en lo que está creando, y que sea susceptible para ser aplicado de forma industrial, lo que quiere decir que una industria lo puede adquirir, comprar o usar para beneficio de esa industria. Esas son las características que deben de tener las patentes de invención. Entonces se le otorga la patente de invención a este inventor. Muy bien. Y nos quedaríamos para la siguiente semana con 2 temas más de la empresa mercantil por cuestión de tiempo, que van a ser los derechos de autor y derechos conexos, y que va a ser también la protección nacional y protección internacional que pueden tener, que es más que todo su fundamento legal. Continúo diciéndoles que derecho mercantil es muy poco avanzado, es muy poco para verlo en un periodo porque es demasiado contenido. Pero por favor, lean su material. Estoy a la orden de ustedes. Les deseo un muy feliz fin de semana. En el nombre de Dios, nos vemos el próximo sábado y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, Licta. Gracias, maestra.